Y, por ejemplo, en el último mes de junio, felizmente en nuestro país no ocurre estos eventos, pero por ejemplo en Europa ha habido muchos casos incluso de fallecidos. Han muerto como 2.000 personas mayores, dice, por el calor que se ha presentado. Entonces es importante considerar estos aspectos porque con el cambio climático que se está dando y en las zonas de nuestro país como la selva y la sierra, podemos también ser, digamos, necesarios para atender pacientes que sean afectados por estos problemas. Por lo tanto, entre las lesiones por calor y frío que se presentan, se manifiesta generalmente por exposición generalizada al frío o al calor. Estas exposiciones producen patologías que van a afectar la salud del paciente y eso es en forma general, pero en forma local también producen quemaduras y congelaciones. Esta exposición va a estar em, dependiendo en su gravedad del tiempo de exposición a, a estos, a estos cambios de temperatura, a la intensidad que va a haber en cuanto a la fuente, o sea, a la temperatura que se va a presentar. Y en la zona afectada, o sea, ya en las zonas locales, va a haber, va a estar determinando la extensión y la profundidad de la lesión. Y todo esto está muy vinculado a la edad del paciente. En las edades extremas es más crítico el problema porque los niños, especialmente los menores de 2 años, son muy lábiles a estos cambios de temperatura, todavía no están en condiciones de poder defenderse. Y las personas mayores de 65 años también tienen ya su sistema cardiovascular un poco, digamos, lento en su reacción y a veces ya no reaccionan y para poder normalizar o balancear estos cambios de temperatura bruscos y pueden causar incluso el fallecimiento, como dicen, según las noticias de Francia, ha habido más de 2.000 muertos mayores de 65 años. Y si estos pacientes además tienen comorbilidades, todas estas lesiones van a ser más evidentes. También tenemos que recordar que la temperatura se regula por mecanismos que tenemos en nuestro cuerpo, que busca mantener entre 36,5 y 37,2 grados centígrados la temperatura óptima en la que funciona nuestro organismo. Y el termostato que tenemos es el hipotálamo, que es quien regula la temperatura. Se considera una normotermia aquella temperatura que se encuentra entre los 35 y los 37 grados. Y cuando disminuye de 35 grados ya estamos hablando de una hipotermia menor a 35 grados centígrados cuando la temperatura es menor a 35 grados centígrados. Y febrícula cuando la temperatura supera los 37, pero siempre y cuando no exceda los 38 grados centígrados. Y la hipertermia mayor se debe a aquellas temperaturas que van a exceder los 38 grados centígrados. Bien, ¿hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Bien, entonces, también pueden presentarse casos de hiperpirexia mayor cuando la temperatura ya excede los 41 grados centígrados. Entonces, en este caso, ya, especialmente si excede ya los 42 grados centígrados, va a haber un daño en el cerebro y puede ocasionar fácilmente la muerte del paciente. Entonces, estos cambios de temperatura debe uno tenerlos en cuenta. Y claro, cuando hay algunas fallas también dentro del hipotálamo, también puede producir esto, pero es muy raro, ¿no? El problema básicamente depende de la reacción del cuerpo de los pacientes frente a estos cambios de temperatura. ¿Qué efecto va a producir el calor? En primer lugar, va a haber, en algunos casos, especialmente los pacientes mayores, no sienten sed.
es lo normal, pero a veces ya pueden empezar con calambres y ya tienen cansancio y agotamiento. Y puede haber un golpe de calor en el cual ya va a haber lipotimia, pérdida de conocimiento incluso. ¿Qué factores van a predisponer estos efectos? En primer lugar, temperaturas elevadas y la humedad del ambiente. Esto podemos encontrarlo pues básicamente en nuestra costa, especialmente en la costa norte, en la selva, donde hay bastante aumento de temperatura y humedad. También tiene relación con la poca ingesta de líquidos, especialmente las personas mayores, pierden esa sensación de sed. A veces lo confunden incluso con el hambre. Bien, entonces no beben habitualmente líquidos. Y aquellas personas que van a trabajar o hacer sus actividades laborales en el medio ambiente, especialmente en exteriores calientes, también son susceptibles de producir estos problemas de hipertermia. Entonces, estas reacciones son muy difíciles en personas mayores de 75 y menores de 6 años. Estos pacientes no reaccionan adecuadamente a estos cambios de temperatura y entonces su forma de defender su sistema hemodinámico falla o no responde adecuadamente. Y como corolario podemos decir que si hay comorbilidades como demencia senil y otros problemas como problemas renales, problemas de hipertensión, entonces eh, estos efectos van a ser más severos. ¿Qué va a producir el calor en el organismo? En primer lugar, va a haber una deshidratación que se va a caracterizar por boca y lengua secas. En los niños se puede producir una deshidratación hipertónica cuando se presentan estos casos, lo que es distinto a la hipotónica que generalmente se presenta con las diarreas o pérdida de líquidos por vómitos o por la vía digestiva. Igualmente va a haber oliguria, o sea, van a orinar muy poco, y coluria, o sea, la orina está muy oscura. Se va a traducir en ojos hundidos también, somnolencia, y previamente, pues, en la lengua vamos a encontrar una lengua de loro, ¿no? Y la somnolencia puede terminar en una inconsciencia o pérdida del conocimiento del paciente. El agotamiento ya se va a caracterizar por problemas un poco ya más, digamos, evidentes, ¿no? Como piel caliente. Vamos a encontrar vasodilatación, o sea, va a haber un enrojecimiento de la cara, especialmente de personas con tez blanca o piel delgada, y humedad, o sea, por la sudoración profusa que va a haber. Esto puede llevar a la presencia de mareos, náuseas, cefaleas. Esto también termina con una sed intensa. El agotamiento se produce especialmente a nivel muscular y empiezan a presentarse calambres o fasciculaciones de los músculos. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando hay agotamiento, lo primero que hay que hacer es llevar al paciente a un lugar fresco, un lugar ventilado, y ponerlo en reposo y administrarle bebidas isotónicas. Pero si ya está inconsciente, lo más adecuado ya es hacerle una dilatación parenteral, o sea, endovenosa, básicamente. ¿Cuáles son las causas de los golpes de calor? Cuando hay golpes de calor, puede producirse un exceso de calentamiento del cuerpo. Estos golpes de calor son emergencias médicas. El paciente puede tener una temperatura mayor a 40 grados centígrados. Afecta al sistema nervioso central y el sistema circulatorio y puede dejar graves secuelas en el paciente. Por ejemplo, por decir, puede terminar con problemas neurológicos, básicamente. Y puede incluso terminar con la muerte del paciente por estos problemas de golpe de calor, especialmente cuando no hay
una atención rápida. Cuando hay golpe de calor, entonces vamos a ver que la piel se pone caliente, roja y seca. La temperatura corporal va a ser mayor a 40 grados centígrados y la conciencia se va a ir deteriorando gradualmente hasta llegar al coma. Entonces, uno debe actuar rápidamente en estos problemas. Por eso es muy importante la prevención. Entre las medidas preventivas, pues, indica que los pacientes no deben estar en áreas muy, digamos, muy expuestas al sol, en zonas donde no hay mucha ventilación y en zonas donde hay bastante aglomeración de personas. Entonces, cuando hay estos golpes de calor, debe tomarse medidas urgentes, como disminuir la temperatura inmediatamente, retirar al paciente a un ambiente fresco necesariamente para poder auxiliarlo adecuadamente. Si está consciente, hay que darle de beber líquidos y electrolitos, pero si no está consciente, es mejor ya darlo por vía parenteral. Eh, en algunos casos, cuando el paciente está inconsciente, ya no se puede dar nada por la boca. Todo tiene que ser ya por vía parenteral. Y hay que proteger las vías aéreas, especialmente si el paciente ya está en coma. Y este paciente debe ser trasladado inmediatamente a un hospital para un soporte más preciso, más minucioso y más permanente. Yo les traje un video más o menos para que podamos tener conciencia del asunto. ¿Escuchan? Se escucha, ¿no? ¿Escuchan el video? No, doctor, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, ahora. No, doctor, no le estoy escuchar. No se escucha. A ver, ¿cómo se va para que se escuche? A ver, vamos a ver. Mm, mm, mm. ¿Puede dejar de compartir un momento? Doctor, disculpe, para que se escuche el audio al momento de darle a compartir, abajo aparece la opción de compartir audio. Le tiene que dar clic ahí también. Ya. A ver, ¿ahorita están viendo mi pantalla o no? Sí, sí se ve, doctor. Ya, espera un ratito, entonces. Ya vamos a dejar de compartir y voy a poner compartir. Ya, pantalla y audio. ¿Dónde dice audio? Ah, va a salir. Dejar de compartir, ya vi dónde se dice audio. A ver, compartir, pantalla, incluir sonido. Ahora sí. Bien. Entonces, Las altas temperaturas nos acompañan durante más de 3 meses al año, pero a pesar de que estamos acostumbrados al calor, en el verano hay que extremar la precaución para evitar problemas de salud.
hay que tener especial cuidado si trabajamos al aire libre. Debemos evitar a toda costa estar a pleno sol en las horas centrales del día. Y siempre, mientras estemos trabajando, debemos cubrirnos la cabeza, beber abundante agua y, por supuesto, colocarnos en la sombra si notamos que no nos encontramos bien. Los problemas de la alta temperatura surgen precisamente de que durante muchas horas del día, en los meses de verano, fundamentalmente desde las 12 de la mañana hasta las 20 horas, 18-20 horas, pues se alcanzan temperaturas que muchas veces son difícilmente regulares. Sin duda, uno de los problemas de salud más importantes asociado a las altas temperaturas es el golpe de calor. Se produce cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura. Sube la fiebre hasta los 41 grados o más en 10 minutos. El mecanismo del sudor falla y el cuerpo pierde la capacidad de enfriarse. Los síntomas del golpe de calor son muchas veces muy sutiles. Empiezan, por ejemplo, con una sensación de cansancio, de aturdimiento, de tener la cabeza, diríamos de alguna manera, cargada. Posteriormente puede empezar a doler la cabeza, ausencia, pues, precisamente, aunque sea paradójico, de sudoración. Después empiezan ya síntomas mayores, que el más importante es el aumento de la temperatura, temperaturas corporales por encima de los 41 grados, ¿no? Llegándose incluso a temperaturas incompatibles con la vida, como los 43 grados. ¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor? En el caso de que una persona tenga síntomas de estar sufriendo un golpe de calor, debemos llamar a los servicios de emergencia. Mientras, debemos colocar a la persona en un sitio más fresco, enfriar a la persona afectada rápidamente, vigilar la temperatura del cuerpo y seguir tratando de bajar la temperatura hasta los 38,9 grados. Conseguir atención médica lo antes posible. Pero el golpe de calor no solo es un problema que afecta a las personas que se encuentran trabajando al aire libre. También puede sufrirlo cualquier persona que realice una actividad fuerte en horas de extremo calor. Para prevenirlo, lo primero, pues evitar salir a esas horas. En segundo lugar, hacer ejercicio físico violento, incluso aunque sean personas jóvenes y entrenadas a esas horas. También, sabiendo que la deshidratación es un problema serio, pues beber líquidos en abundancia. Para evitarlo, solo hace falta actuar con un poco de sentido común. No hacer actividad física en las horas de más calor. No tomar el sol al mediodía, salvo si podemos refrescarnos cuando notemos más calor. No salir, a no ser que sea inevitable, entre las 12 y las 4 de la tarde. Salir siempre con la cabeza cubierta y buscar la sombra. Dar a los niños agua o zumos cada 2 horas para evitar la deshidratación. La alimentación en verano debe contener alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras. El gazpacho o las ensaladas no deben faltar en nuestra mesa durante los meses de más calor. Las altas temperaturas no nos cogen por sorpresa en Andalucía. Estamos acostumbrados a que los termómetros superen los 40 grados, pero nunca hay que dejar de lado la prevención. Ponte a la sombra y evita el sol en las horas del mediodía. Así evitaremos muchos problemas de salud. A pesar de las recomendaciones, muchas personas siguen en verano practicando deporte a las horas de más calor. Por la mañana estudio y por la tarde trabajo, o sea, a partir de las 6, las 7, y la única hora que me queda es esta. Pero sabes que es una hora peligrosa. La hora no es muy conveniente, la verdad. O es esta hora o a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche. Y prácticamente la que me queda es esta. Además de los golpes de calor, hay que estar atentos a otros síntomas como los calambres por calor, que afectan a personas que sudan mucho cuando practican actividades físicas intensas. Los síntomas del calambre por calor son dolor o espasmos musculares, generalmente en el abdomen, brazos o piernas, que pueden estar asociados con una actividad extenuante. Valorar la presencia de problemas cardíacos o el seguimiento de una dieta baja en sodio. Se aconseja dejar la actividad y sentarse con tranquilidad en un lugar fresco, beber zumos o una bebida deportiva, no volver a hacer ejercicio durante algunas horas. Las personas mayores tienen que tener especial cuidado cuando suben las temperaturas. El agotamiento por calor es la respuesta del cuerpo a una pérdida excesiva de agua y sal contenidas en el sudor.
Quienes más lo sufren son las personas mayores y los que padecen una alta presión arterial. Los síntomas del agotamiento por calor son sudor copioso, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, mareo, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, desmayo, la piel tibia y húmeda, el pulso rápido y débil, la respiración rápida y poco profunda. En este caso debemos tomar bebidas frescas sin alcohol, descansar, tomar una ducha o un baño, tener un ambiente con aire acondicionado y utilizar ropa liviana. Una ola de calor puede provocar trastornos en el sueño de niños y adultos. Cuando la temperatura supera los 26 o 28 grados, produce interrupciones en el sueño haciéndolo superficial, de forma que por la mañana la persona no se siente descansada ni despejada. La falta de descanso puede provocar una disminución del rendimiento, irritabilidad y cansancio. Para evitarlo se aconseja establecer un horario regular de sueño, incluso los fines de semana. Cenar regularmente a las mismas horas y de forma ligera. No consumir alcohol, ni cafeína, ni otros excitantes antes de acostarse. No dormir siestas que superen los 30 o 45 minutos porque pueden provocar la pérdida del sueño nocturno. Tomar medidas caseras para mantener frescas las habitaciones, como tener las ventanas cerradas durante todo el día para que no entre calor en los dormitorios y abrirlas solo durante la noche para que refresque. Se puede utilizar el aire acondicionado, pero siempre a una temperatura no demasiado fría, nunca inferior a los 23 grados, incluso mayor en caso de niños y personas mayores. Si no tiene aire acondicionado, se puede recurrir a duchas con agua tibia y en caso de calor más intenso, se aconseja utilizar paños humedecidos. Las altas temperaturas son habituales en verano, pero no por eso debemos dejar de lado la prevención. Si tienes que trabajar en la calle, resguárdate del sol para evitar un golpe de calor. Tu última oportunidad de desaparecer hasta... Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces ya hemos hablado sobre el aumento de temperatura y vamos a hablar ahora del lado opuesto, de las hipotermias. Las hipotermias se producen cuando hay un frío intenso y todo también está relacionado con el tiempo de exposición. Bien, antes que nada, ¿alguna pregunta del video que se vio y de lo anteriormente tratado? Hola. No, doctor, está claro todo. Ok, bien. Entonces, estamos hablando de hipotermia. El frío intenso es la principal causa de la hipotermia y todo está relacionado con el tiempo en que el paciente va a estar expuesto a este frío intenso. Tiene que ver mucho también con la velocidad del aire, la humedad del ambiente y es también importantísimo la edad. Siempre los niños y ancianos son más frágiles y si encima tienen comorbilidades como hipertensión, problemas renales, diabetes y otros problemas, pues estos riesgos se incrementan. ¿Qué va a producir? El frío intenso hace que se fracase el sistema de mecanismos de regulación de la temperatura. Y vamos a encontrar una vasoconstricción intensa, puede llevar a espasmos musculares, y a nivel general, o sea, a nivel sistémico, va a presentarse una hipotermia, o sea, una disminución de la temperatura que hemos visto inicialmente, hasta menores de 35 grados centígrados. Y a nivel local, o sea, por ejemplo, en las extremidades o las áreas donde están más expuestas al frío, va a haber signos de congelamiento incluso.
Entonces, cuando la temperatura central es menor a 35 grados centígrados, ya estamos hablando de hipotermia. Y podemos clasificarlo en leve, moderada y grave. Una hipotermia leve, cuando la temperatura más o menos que se alcanza está entre 35 y 32 grados centígrados. Moderada, cuando ya está entre 32 y 28 grados centígrados. Grave, cuando la temperatura ya es menor a 28 grados centígrados. En este caso ya el riesgo de vida del paciente está muy comprometida. ¿Qué síntomas vamos a encontrar en la hipotermia? En primer lugar, vamos a ver una piel pálida, fría y seca. Incluso a veces algunos pacientes al inicio sienten dolor. Posteriormente, esta piel se torna violácea. ¿Por qué? Porque ya la circulación sanguínea está muy deteriorada y muy lenta. Entonces ya la sangre ya no tiene mucha oxigenación y por lo tanto la piel se va a tornar violácea. Y finalmente terminan en insensibilidad. También hay escalofríos, puede haber temblor intenso y rigidez posteriormente, ya cuando el frío es mucho más intenso. Y la respiración se va a tornar superficial y lenta. La frecuencia cardíaca también disminuye, incluso el pulso se hace imperceptible. Y todo esto va a llevar a una disminución del estado de la conciencia. Cuando la hipotermia es grave, puede llegar incluso a presentarse un coma y va a haber una disminución de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca y puede terminar en un paro respiratorio. Y en las zonas locales, o sea, en las áreas locales, en las áreas más expuestas, especialmente las extremidades inferiores, vamos a ver que puede haber congelamiento, especialmente cuando la exposición se hace a temperaturas menores a 0 grados por tiempo prolongado. En estos casos va a haber daño de los vasos sanguíneos. Este daño de los vasos sanguíneos va a llevar a una coagulación intravascular y se va a traducir en lesiones tipo quemadura en la piel, siendo las más frecuentes las áreas distales, como los dedos, las orejas, la nariz. Básicamente, en estas zonas de ambiente frío, los que más en primer lugar se afectan son las orejas, posteriormente la nariz, los dedos y después la nariz. A pesar de que la nariz tiene buena vascularidad. Entonces, estos pacientes que van a presentar un dolor intenso y una piel pálida. Posteriormente va a haber sensación de calor al inicio y la piel se pone de un aspecto serio, o sea, parece una cera y blanquecina. Hay entumecimiento de las extremidades y termina en una insensibilidad y al final podríamos decir que esta insensibilidad hace que las personas a veces no tomen mucho en cuenta este problema porque ya no les duele, no sienten molestias, pero es todo lo contrario, es más grave el problema. La piel se hace violácea, se empiezan a presentar filtenas o ampollas, hay dolor intenso y pueden terminar en unas escaras. Escaras son tejidos ya necróticos. Estos son siempre insensibles. No hay sensibilidad ya en esas zonas de escaras. Cuando hay congelamiento, ¿qué medidas debemos tomar? En primer lugar, retirarlo de ese ambiente frío y aflojar las ropas para que mejore un poco la circulación. Si el paciente está consciente, se le puede administrar bebidas templadas, no tan calientes tampoco, porque pueden producirse quemaduras. Porque el paciente ya, ustedes entienden que tiene poca sensibilidad, entonces no se va a poder dar cuenta de que esa temperatura que están poniéndole ya es dañina para los tejidos. Por lo tanto, las bebidas deben estar templadas nada más. Y las extremidades que están afectadas hay que calentarlas con agua tibia, tampoco muy caliente.
hay que descongelar los guantes y los calcetines que pueden estar usando los pacientes. No hacer masajes ni fricciones en esas zonas afectadas, porque podemos hacer que el tejido que ya está comprometido se empiece a desfacelar y no romper las ampollas que se puedan presentarse, porque vamos a romper si bien una barrera mecánica ya afectada, pero barrera mecánica al fin, para evitar infecciones y pérdida de líquidos también y electrolitos. Entonces, no deben romperse las ampollas, por lo menos no al inicio. Tal vez después de 2 o 3 días posteriores, ¿no? En algunos casos, a veces los pacientes, como no tienen sensibilidad, pueden apoyar los miembros afectados y estos se van a quebrar como un hielo. Por lo tanto, no debe apoyarse el miembro afectado en ningún momento. Elevar el miembro afectado también es importante. La nariz y las orejas pueden calentarse con las manos, pero no friccionando, sino solamente cubriendo la nariz y las orejas con las manos y trasladarlo pronto a un hospital cercano. También acá tenemos un video para ver estos casos de congelamiento. Nunca jamás empieces una reunión. Bien, miren cómo ese paciente termina con los dedos amputados. Miren, esos dedos están necróticos y terminaron así. Miren, es una necrosis. Y al final, miren, el nivel hasta donde se necrosaron los dedos por el frío. Estás a punto de alcanzar la cima de la montaña, pero das el último paso y no sientes los dedos de los pies. Te quitas las botas para ver qué pasa y te encuentras con horribles ampollas llenas de sangre. Entras en pánico, pero necesitas concentrarte porque solo tienes unos segundos para salvarte de una amputación o incluso la muerte. Acá te contamos cómo sobrevivir a un congelamiento. Un congelamiento ocurre cuando tu piel se expone a temperaturas extremas. Si los vientos fríos bajan a menos 26 grados centígrados, la piel expuesta se congela en menos de 30 minutos, lo cual puede generar gangrena, una amputación o, en el peor de los casos, la muerte. Cada año, 1.300 estadounidenses fallecen por exposición al frío. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que más debes proteger? ¿Por qué es tan importante mantenerte hidratado? ¿Y es peligroso calentarse demasiado rápido? Paso 1. No te quites los zapatos. Asegúrate de abrigarte y estar bien cubierto. Ponle especial atención a tus manos, pies y nariz, ya que son las partes más vulnerables de congelarse. En enero de 2016, Kristen Hybert y su hija de 4 años sufrieron un accidente automovilístico a menos 20 grados centígrados. Pasaron más de 10 horas en su carro en una cuneta hasta que las rescataron después que ella se armó de coraje y escaló un empinado terraplén hacia la carretera. Había perdido sus zapatos en el choque y caminó descalza sobre la nieve. No podía sentir los pies, pero continuó porque sabía que llegar a la carretera era la única oportunidad de sobrevivir. Eventualmente, un carro se detuvo para llevar a Kristen y su hija hasta el hospital. A pesar del esfuerzo de los médicos, sus 2 piernas fueron amputadas. Paso 2. Evita el alcohol. La deshidratación no solo ataca a altas temperaturas. Mientras tu cuerpo concentra energía para mantener la temperatura,
Tus riñones trabajan a marcha forzada y expulsan fluidos. Puedes deshidratarte y hacerte más susceptible al congelamiento. Si estás expuesto a temperaturas gélidas, necesitas mantenerte hidratado. Bebe, aunque no sientas sed. Y evita el alcohol porque hará que tu cuerpo pierda calor con mayor velocidad. Paso 3. Cuidado con la piel brillante. Reconocer los primeros signos de congelamiento puede salvarte. Si los detectas y atiendes a tiempo, quizá prevengas lesiones permanentes. El congelamiento tiene 3 etapas. Primero, sientes picazón o ardor en tus extremidades, cuando las capas superficiales de la piel son atacadas por el frío. Después, se endurece, tornándose de apariencia brillante, como encerada, y ampollas negras de sangre empiezan a formarse. Cuando el congelamiento llega a una etapa avanzada, la piel se oscurece, se pone azul y por último, negra. Paso 4. Caliéntate, pero no tan rápido. Una vez adviertas signos de congelamiento, será esencial que calientes la zona, pero con calma. Aunque parezca una gran idea acercarse a una fogata, debes evitar el calor directo. Como has perdido sensibilidad, te arriesgarías a estar muy cerca de las llamas y ganarte una horrible quemadura. Es mejor que mojes con agua tibia el área afectada. Una vez se recupera la temperatura, asegúrate de secarla bien y cúbrela con vendajes sueltos y esterilizados. Paso 5. No te frotes. Seguramente estés acostumbrado a frotar tus manos cuando están frías, pero nunca debes masajear la piel congelada para subirle la temperatura. Esto solo empeora las cosas, porque aumenta el daño sufrido en los tejidos blandos. Muy bien, sobreviviste al congelamiento. Ya puedes retomar el montañismo. Pero si planeas escalar el monte Everest y no quieres ser la persona número 296 que muere en el intento, más vale que sigas viendo cómo sobrevivir. Bien. Ah, mm, a ver. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? No, doctor, está todo claro y el video ha complementado muy bien lo que usted explicó anteriormente. Bien. Sí, pues, por eso hay que, felizmente, nuestro clima, por lo menos acá en Lima y en la mayor parte del Perú, es un poco benigna, pero no ocurre en otros lugares. Y con el cambio climático, bueno, ahora que vamos a tener el fenómeno del Niño, también vamos a tener problemas con las temperaturas. Lamentablemente también nuestros gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. ¿Sabían ustedes que para este fenómeno del Niño, el país que tiene más presupuesto para enfrentarlo es el Perú? Más que México, más que Brasil, más que Argentina, más que Colombia. Y lo más triste, que el 95% de ese presupuesto se va en gastos corrientes. En gastos de capital, 5%. Y en los gastos corrientes es donde se desaparece y se esfuma el dinero. Es una pena y una vergüenza al mismo tiempo. La corrupción es una lacra que nos mantiene en el subdesarrollo como estamos hasta ahora. Hay que ver eso. Y dice que cuando uno cambia, todo cambia. Y siempre hay que buscar eso también. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. Bien, entonces, por favor, me envías la lista, pues, ¿ya? Ya, sí, doctor, no se preocupe, se le va a enviar Ya. a su WhatsApp. Bien, ha sido un gusto. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches.